A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En algún convento de Florencia se encuentran 124 cartas ya amarillas por el tiempo. Son todas cartas dirigidas por una hija a su padre que estaba viejo y prisionero. La hija, llamada Virginia, se hizo monja y como su padre era un enamorado del cielo, decidió llamarse Sor María Celeste. El padre se llamaba Galileo Galilei y recibía las cartas de su hija en secreto. Y no existen las que le enviaba él a su hija porque ella, después de leerlas, las destruía para evitar represiones y peligros. En las cartas que se conservan, aparecen de cuando en cuando algunas letras borroneadas por gotas de agua. Son las huellas del amor y el sufrimiento. Esas gotas son, en algunos casos, lágrimas de la hija monja cuando escribía, y en otras, son las lágrimas del mismo Galileo Galilei al leer aquellas palabras. Así, los últimos años del científico pasaron en medio de la más oscura pesadumbre, hasta que murió y fue enterrado sin ningún reconocimiento y con una sensación de descanso por la iglesia que se quitaba de encima a un pensador incómodo. Pero los tiempos cambian y casi 100 años después, sus restos fueron llevados a la iglesia de la Santa Cruz de Florencia. Fue un día como hoy, 12 de marzo de 1737, y en la ceremonia se le rindieron a Galileo los homenajes que en vida se le negaron. Aunque, como dijo alguien, hubiera sido mejor en vida, hermano, en vida. Las principales noticias del día. Titulares. Ronnie Aliaga, Claudia Garzón y 11 personas más serán vinculadas al caso Metástasis. Consulta popular en riesgos y finanzas no entrega el presupuesto. Tribunal dispone al municipio suspender trámites y permisos para el proyecto HQ Plaza. En el segmento de opinión, viaje presidencial. En política internacional, emergencia continental. Los editoriales serán de César Ulloa, Justicia en descomposición. Martín Pallares, y después de purga, ¿qué se viene? Noticias del día. Ronnie Aliaga, Claudia Garzón y 11 personas más serán vinculadas al caso Metástasis. La Fiscalía General del Estado solicitó a la Corte Nacional que se fije fecha y hora para la vinculación de 13 personas más en el caso de delincuencia organizada, denominado Metástasis. La institución cuenta con los elementos suficientes que hacen presumir su participación en el delito de delincuencia organizada en la causa en la que otras 39 personas ya son procesadas, informó en sus canales oficiales. En el listado divulgado por la Fiscalía se incluye al ex asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga, cuyo registro migratorio evidenció que salió del país a finales del 2023 con destino a Colombia y nunca regresó. En su cuenta de la red social X, Aliaga catalogó al anuncio de la Fiscalía como una persecución en su contra y dijo que esto no le sorprende. Otra de las personas que serán vinculadas es la colombiana Claudia Garzón, ex integrante de una comisión de pacificación para las cárceles en 2022, y quien habría tenido vínculos con el líder de los choneros Adolfo Macías, alias Fito, que se fugó de la penitenciaría de Guayaquil. Además, se prevé incluir en el proceso a María Yanina Villagómez, fiscal provincial de Guayas. El caso Metástasis se relaciona con una red delictiva entre narcos, jueces y políticos en Ecuador que explotó en diciembre pasado cuando fueron detenidas 38 personas, incluidas el entonces presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y el sentenciado por corrupción hospitalaria Daniel Salcedo. Fiscales, jueces, guías penitenciarios y policías, incluido un ex general que trabajó dentro del organismo que administra las prisiones, también están involucrados en las pesquisas. Consulta popular en riesgos y finanzas no entrega el presupuesto. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, dijo este 11 de marzo de 2024 que esta semana es crucial porque se espera que el Ministerio de Finanzas entregue el anticipo de $4 millones al Instituto Geográfico Militar para la impresión de las papeletas para la consulta popular.
explicó que el Instituto Geográfico Militar aún no inicia la impresión, pero ha avanzado en otros aspectos administrativos, como diseñar las etapas previas a la impresión de documentos electorales, y los padrones electorales y certificados de votación ya fueron remitidos por el Consejo Nacional Electoral al Instituto Geográfico Militar. Atamaint espera que la fase de impresión inicie en los próximos 2 o 3 días. El Consejo Nacional Electoral tiene alrededor de $29 millones para certificar e iniciar procesos de contratación. De los 29 millones, 9 se requieren para contratar al personal administrativo de compras públicas y jurídicos. Aclaró que desde el 1 de abril se requerirán 20 millones porque desde esa fecha se necesita un grupo fuerte de personal para operativizar el proceso. Atamaint quiso mostrarse positiva: vamos a sacar el proceso electoral, pero tenemos que advertir que si los recursos no fluyen con la exigencia que el Consejo Nacional Electoral lo manifiesta, planifica y entrega al Ministerio de Finanzas, se pone en riesgo el proceso de la consulta popular, advirtió la presidenta del organismo electoral. Por otro lado, indicó que desde esta semana el Consejo Nacional Electoral empezará a pagar a los miembros de la Junta Receptora del Voto que participaron en la primera y segunda vuelta de las anteriores elecciones. Tribunal dispone al municipio suspender trámites y permisos para el proyecto HQ Plaza. El Cabildo Cívico de Quito, conformado por cerca de 100 organizaciones, dio a conocer que un tribunal aceptó el pedido de medidas cautelares para suspender procesos en torno al predio del Hotel Quito. La decisión se dio el 8 de marzo del 2024, 3 días después de que las organizaciones agrupadas en el Cabildo Cívico de Quito presentaran medidas cautelares contra el municipio de Quito para detener la inminente aprobación del proyecto HQ Plaza en las inmediaciones del complejo patrimonial Hotel Quito. Exactamente, el tribunal dispuso que el municipio de Quito suspenda todos los trámites y los permisos relacionados con la construcción de obras civiles de los proyectos inmobiliarios presentados por la empresa china Road and Bridge Corporation. Agrega que la disposición es hasta que se decida sobre la actualización de la ficha de inventario del Hotel Quito, considerando los actos administrativos de carácter patrimonial del conjunto arquitectónico. El tribunal sustentó su decisión con base en los artículos 26 y 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y artículo 87 de la Constitución, que hablan sobre la solicitud de medidas cautelares. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional sostiene que las medidas cautelares tendrán por objeto evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Mónica Jaramillo, denunciante contra Pavel Muñoz. El tema: las multas y sanciones en la presunta infracción electoral de Pavel Muñoz. Veamos lo que dijo. En efecto, nosotros recibimos el día viernes 8 de marzo la sentencia emitida por el juez de instancia Joaquín Viteri del Tribunal Contencioso Electoral. Si bien dentro del análisis que hemos realizado es una sentencia que interpone ya una sanción pecuniaria y las disculpas públicas, no estamos conformes toda vez que el propio juez señala cuáles son esos hechos y de forma categórica cómo se subsume la conducta del señor Pavel Muñoz, alcalde de la ciudad de Quito, a cada uno de ellos. Y evidentemente señala que indujo al voto y también desvirtúa totalmente el argumento por parte de la defensa técnica del alcalde Pavel Muñoz respecto a que el ejercicio de sus funciones únicamente se limitan de 8 a 5 de la tarde. Evidentemente es un dignatario, es un alcalde que se estableció que en sus funciones, siendo un servidor público, en el ejercicio de sus funciones, participó de actos como evidentemente se reprodujo los videos y se sanciona con una multa pecuniaria y con disculpas públicas. Sin embargo, es necesario indicar que dentro de la sentencia, en el párrafo 154, señala que en aplicación del principio de proporcionalidad,
consagrado constitucionalmente a fin de no interferir en el normal desarrollo de las actividades del gobierno autónomo descentralizado municipal del Distrito Metropolitano de Quito, este juzgador estima pertinente interponer sanción estrictamente pecuniaria prevista en la normativa electoral. Ese es el argumento muy respetable de la lógica del señor juez. Sin embargo, nosotros consideramos oportuno presentar un recurso de aclaración a este argumento que señala el señor juez, toda vez que preguntarle al señor juez si es que la imposición de una sanción pecuniaria es suficiente para asegurar que se respeten las reglas de un juego democrático. No, esto porque ustedes pedían la destitución del alcalde Pavel Muñoz en esto que consideraban una infracción electoral. Evidentemente, nosotros solicitamos, no es que queríamos la destitución, nosotros solicitamos al señor juez la destitución, porque es evidente la participación, es evidente el incumplimiento, y ya dejó claro el señor juez que incumplió la normativa, y para incumplir la normativa establecen sí una multa pecuniaria, la suspensión de derechos y la destitución, pero creo que es importante que, si bien es cierto, es la primera sentencia que juzga esta infracción electoral, creo que es importante que se tenga una sentencia coercitiva, con una sanción más coercitiva, para que solo así podamos determinar que y digamos señalar a través de un precedente que las autoridades que son servidores públicos en el ejercicio de sus funciones están impedidos para inducir al voto. Entonces, no es que no valoramos los argumentos del señor juez en la sentencia, valoramos en absoluto los argumentos, valoramos que por primera vez también existe este tipo de sentencias y que ya el Tribunal Contencioso Electoral vaya construyendo precedentes respecto no solo a una infracción electoral como es la violencia política, sino vaya construyendo precedentes respecto a este tipo de infracciones. El servidor público que induce al voto, el servidor público que utiliza recursos públicos para favorecer una determinada candidatura o campaña, que esa es otra infracción. También el tema de la campaña anticipada. Entonces yo creo que este accionar con nosotros como ciudadanos es un paso, un enorme paso frente también al control social, a la participación ciudadana que nosotros estamos realizando, porque también es un ejercicio, esto también es un ejercicio de que nosotros estamos enseñándole prácticamente al Consejo Nacional Electoral el trabajo que están ellos obligados a realizar. Son ellos los que también deben estar analizando la sentencia de cómo en este proceso electoral de cara a las elecciones 2025 ellos tengan los insumos y el conocimiento legal para poder interponer las denuncias correspondientes frente a lo que se va realizando a nivel local, provincial y nacional. Nino Casanelo, abogado penalista, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre la crisis en la función judicial, el caso Purga. Veamos la nota. Sí, definitivamente la semana pasada pues fue muy triste. Ya Metástasis había puesto el dedo, el gran dedo que señalaba sobre la administración de justicia en general, en diferentes niveles, en diferentes provincias, pero ahora Purga de alguna manera termina de, digámoslo así, dar el golpe de gracia a una justicia de la provincia del Guayas, pues que lamentablemente ha estado en medio del ojo del huracán, respecto al cual hemos visto que los teléfonos tomados, una pequeña fracción del caso Metástasis, han permitido señalar hechos que, más allá pues de que todavía queda mucha tela que cortar en ambos, tanto en Metástasis como en Purga, dan cuenta de varios actos reñidos con la administración de justicia, incluso con el comportamiento de un ciudadano normal, no digamos de un juez. Así que tal vez un momento crítico sí para la provincia, pero como lo hemos dicho en varios espacios, también es importante que Fiscalía pueda replicar esfuerzos similares y la Contraloría y los otros entes que se han sumado a nivel nacional, ¿sí? Y entender también que la guerra es económica en gran parte, ¿no?
La guerra es económica en gran parte, sí. Ahora, ¿cómo puede operar una función judicial que tiene a 9 de 15 de la sala penal involucrados en los casos Purga y Metástasis? No puede, Milton. Y aquí hay que recordar que estas salas no solo llevan algunos de los casos más sensibles por ser de la rama penal, sí, aquí, por lo menos aquí el caso Guayaquil, sino que se atrasa un montón de recursos de apelación de garantías jurisdiccionales. El problema además no solo nos ha dejado sin varios jueces penales, sino de más reciente data sin presidente de la Corte Provincial de Justicia porque ha renunciado a propósito de los hechos ahí revelados. Realmente es una situación sui generis, le podría decir, en la provincia. Lo conversábamos con algunos colegas, sin perjuicio porque a través de los años han existido varios procesos de renovación, de cambio brusco de autoridades. Nunca se había visto pues que la falta de la mayoría sea en el marco de un solo procesamiento. Eso sí es un hecho muy triste, pero insisto, no nos podemos quedar solo con esto. El Consejo de la Judicatura, hemos escuchado las declaraciones del presidente Román en diferentes espacios. Creo que tiene así, digámoslo, una obligación de al menos abrir sumarios, que se investigue administrativamente algunas de estas conductas o conductas más leves, como por ejemplo lo que podría ser mañana la falta de concurrencia al lugar del trabajo, acumularlas y en función de eso ir estructurando un mecanismo para suspender formalmente a estos jueces, porque aquí de hecho esta declaratoria de emergencia está allanando el camino para la designación de nuevos jueces, pero aquí el problema es que la gran mayoría, como lo hemos anunciado en varios espacios, diferentes personas que transitamos en cortes, es que empieza la pedida de vacaciones, 2, 3 días, para entonces no caer en el incumplimiento de funciones y concurrencia al lugar del trabajo. Luego de pedir todas las vacaciones acumuladas, piden algún tipo de licencia. Se lo digo porque de reciente data hemos tenido audiencias pues, que se han declarado fallidas. Lo que se ha dicho es que por motivos personales los jueces no han podido concurrir. O sea, aquí no nos podemos quedar solo con la nota de ese fatídico lunes, me parece que fue 5 de marzo o 6 de marzo. Lo que tenemos es que ir más adelante y exigirle al Consejo de la Judicatura también, más allá de que tampoco podemos forzar una destitución. Eso hay que tenerlo claro. Tiene que haber elementos, tiene que haber un debido proceso, pero sí por lo menos ponerles el escollo a estas personas de ir justificando las diferentes faltas que tengan, ¿no? Ahora, usted que ha sido abogado, que conoce los tribunales de la provincia del Guayas, a través de los años, siempre se ha dicho que la política ejerce influencia en decisiones de jueces, que siempre, incluso partidos políticos señalados a través de la historia, lo que se dice en el caso Purga es solamente confirmar lo que se venía diciendo como un secreto a voces, lo que eran secretos a voces. Yo creo, y aquí hay que ser muy puntuales en el caso Purga y también Metástasis por lo que se ha señalado, incluso antes de mencionar a la política, ¿sí? Aquí lo que tenemos claramente son personas con la capacidad de incidir en las decisiones de otros, operadores, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Y ahí sí comparto, Milton. Estos operadores, en muchos de los casos, han tenido, y digamos, esto es lo que caracteriza a Purga. Usted recordará en Metástasis, días después casi todos los actores se desmarcaban de cualquier bandera política o así lo venían clamando. La diferencia es que aquí en Metástasis efectivamente tenemos una persona que hacía partidismo político o hacía proselitismo político abiertamente, que incluso ostentó una de las altas dignidades legislativas en función de ese proselitismo. Entonces, se han dicho, bueno, es muy raro que una persona que pertenece a este partido de una u otra manera no conozca, ¿sí?, lo que estaba ocurriendo, digamos, con este operador. En Impacto Informativo, Carolina Orozco, presidenta de la Cámara de Minería, habló acerca de los compromisos de la minería establecidos en Canadá. Veamos la nota. Es un tema bastante interesante el que tú acabas de topar. En efecto, es la primera vez en el Ecuador que un presidente de la República asiste al PIDAC, que como tú bien dices, es esta feria minera para inversión justamente en temas mineros más importante del mundo. Se lleva a cabo solo una vez al año. Y bueno, el señor presidente
tuvo a bien asistir para la apertura de lo que denominamos el Ecuador Day, que es un día en donde la Cámara de Minería organiza, invita a todas las empresas que puedan estar o bien invirtiendo hoy por hoy en el Ecuador o interesadas en invertir, así como grupos de inversión y banca, para que conozcan un poco más sobre el potencial geológico y los proyectos ecuatorianos. Y justamente dio la apertura en este espacio el señor presidente, acompañado de una delegación de muy alto nivel del gobierno ecuatoriano. Estuvo la señora canciller, estuvo la ministra de Producción, Suárez García, estuvo la ministra de Energía y Minas, Andrea Robo. Que usualmente es el viceministra de Minas la que acude al PDAC en Canadá, ¿no? Exactamente. Entonces, por esto causó tanto interés y tuvimos evidentemente una asistencia de muchísimos más grupos de inversión, banca para estructuración de financiamiento, etcétera, y posibles nuevos inversionistas que en años pasados. Así que la atención ha sido récord, rompimos récord este año, y evidentemente más allá de los asistentes que pudimos haber tenido, lo importante fue el mensaje que el gobierno ecuatoriano supo dar, a bien dar a los inversionistas y empresas mineras mundiales, posicionando al Ecuador como el próximo destino minero para ellos. Esto tiene que ver con el auspicio del gobierno ecuatoriano a los inversionistas nacionales y particularmente extranjeros. Esto es fundamental porque el país en los 2 últimos años, poco más incluso, tenía el prurito de no cumplir sus compromisos, es decir, los temas de la seguridad jurídica, un mal emblemático del país, era lo que se había dado en este tiempo. Incluso eso generó la desinversión de las propias empresas canadienses. Así es, de hecho, en los últimos años habíamos visto una desinversión histórica en nuestra industria, habiendo dicho que el año 2018 fuimos el sector económico que más crecimiento e inversión extranjera directa tuvo. Y después del año 2020-21 empezó a decrecer. Evidentemente hemos pasado por grandes desafíos como país para atraer inversión extranjera, y no se diga en minería, así como país hemos tenido desafíos, nuestro sector muchos más. Entre esos, como tú bien dices, Edgar, es la inseguridad jurídica en la que vivíamos, pero no solo jurídica, también en los últimos meses, sobre todo, la inseguridad física. El tema de la seguridad a nivel nacional era uno de los más grandes miedos que cualquier inversionista podía tener. Entonces creo que por eso fue tan importante que no solo una alta delegación del gobierno, sino el propio señor presidente haya podido asistir y él supo manejar muy bien los mensajes, primero diciendo la verdad, la realidad de cómo él recibió el gobierno, los actos inmediatos y decisiones inmediatas que lamentablemente le ha tocado tomar, los resultados positivos que esto ha dado y también los resultados que hoy por hoy están en curso y los proyectos o la planificación que él tendría a futuro. Pero lo más importante remarcar es que este gobierno nos ha dicho de frente, tanto a nivel nacional como internacional, la minería responsable es muy importante y es un pilar fundamental para la economía ecuatoriana. Estando el presidente de la República ahí, tuvo reuniones quizá con los CEOs de empresas mineras importantes de Canadá y quizá de otras latitudes. Bueno, en el marco del Ecuador Day, que fue organizado por la Cámara justo dentro del marco del PDAC, estuvieron presentes la mayoría de CEOs, la mayoría de inversionistas, los headquarters internacionales, no solo los CEOs nacionales. Ahí fue un espacio en donde él pudo manejar e informar a ellos justamente el mensaje que quería posicionar como país. Tuvo un segundo espacio, el cual fue en el Council of Americas de Canadá. Ahí tuvo un almuerzo que no estuvieron solo empresarios, sino distintos actores importantes para la economía y política del país. Y posteriormente hubo una reunión que se llevó a cabo con grupos de inversión y banca para estructuración de financiamiento, pero no solo para minería. Lo más importante es que estos grupos destinan financiamiento a nivel mundial, son grupos muy fuertes, para transición energética, todo lo que es recursos renovables, petróleo, temas de electricidad sostenible, renovable y también minería. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Vamos hoy a hacer algún comentario que es importante con respecto a la visita que ha formulado el señor presidente de la República, el señor Noboa, a Estados Unidos y a Canadá. Hoy por hoy, pues la diplomacia ecuatoriana está siendo directa, ya no de la Cancillería hacia el mundo, sino directamente desde la Presidencia de la República.
Y eso es enormemente positivo, sin desconocer las acciones positivas que en su mayor parte cumple la señorita o la señora que desempeña el cargo de ministra de Relaciones Exteriores. En Estados Unidos, el presidente se ha reunido con la mayor parte de los representantes de la banca privada internacional y de la banca de inversión, y les ha llevado el mensaje de los esfuerzos que está haciendo el gobierno para llevar a cabo en su política económica una consolidación de las finanzas públicas del Ecuador. Y ha explicado detenidamente a los bancos, que son muchos de ellos acreedores del Ecuador porque han comprado en el pasado bonos del Estado, les ha indicado sencillamente que entre en vigencia a partir del 1 de abril una serie de impuestos que han sido aprobados en la Asamblea Nacional en una u otra forma, y eso le dará suficientes recursos al gobierno para financiar todo lo que tiene que ver con esta ofensiva contra la inseguridad, contra el narcotráfico nacional e internacional, igual que sencillamente para apoyar a los municipios y consejos provinciales con todos los efectos que está teniendo las lluvias intensas en buena parte del país. Pero también le ha indicado una noticia muy positiva, que viene dando pasos para ponerse de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a los efectos de firmar un acuerdo, que todavía no se sabe si será de corto plazo o si durará 3 años, ya que el periodo presidencial termina ya por mayo del año que viene. Pero eso es positivo porque los mercados internacionales como los mercados nacionales ven con muy buenos ojos la voluntad política del presidente de manejar adecuadamente la política económica y financiera y la consolidación, vuelvo a repetir, de las finanzas públicas. Naturalmente que el presidente no va a recibir una hacienda pública debilitada, con muchos problemas, déficit fiscal, etcétera. Y hoy por hoy está haciendo un esfuerzo enorme, sencillamente, para esa consolidación. Y los acreedores internacionales, representados por bancos privados y por bancos de inversión, ven con buenos ojos porque ellos, como acreedores, en un momento dado, si se debilita las finanzas públicas de un país deudor, sencillamente comienzan a ponerse nerviosos en términos que ese país no va a honrar el pago de la deuda. Y por lo tanto cierran sus puertas para un nuevo financiamiento internacional a ese país deudor. De tal manera que es sumamente importante los anuncios que ha formulado el presidente a la banca de inversión en lo que se llama el área de Wall Street, que es la capital financiera del mundo, ¿sí? Muy bueno, bien las gestiones presidenciales. Pero aparte de eso, sencillamente también se ha reunido con empresarios privados a los efectos de más o menos indicarles que la inversión extranjera es bienvenida al Ecuador, que sencillamente hay hoy en la consulta y referéndum popular que va a aprobarse irremediablemente, hay un arbitraje internacional que antes sencillamente no se permitía, pero que eso se avine porque la gente en Ecuador va a votar a favor de eso. Y eso de ahí va a ser importante para los inversionistas internacionales. Pero aparte de eso, el presidente se dirigió a Canadá a estar presente en un evento importantísimo a nivel mundial que tiene que ver con un seminario internacional de minería. Y se entrevistó también pues, con el primer ministro del Canadá, indicándole también todos los efectos que está teniendo su política económica para restaurar los equilibrios macroeconómicos en el Ecuador. Y el primer ministro pues le ha prometido hacer todo el esfuerzo para apoyar esas acciones del gobierno. Pero también pues el presidente se ha reunido con una serie de representantes de empresas mineras a nivel mundial y no solamente con algunas empresas extranjeras que están en el Ecuador. Ecuador tiene reservas importantísimas de oro, de plata, de cobre especialmente. Las exportaciones de todos estos productos el año pasado fueron de mucho más de 3.000 millones de dólares y va a tender a 4.000 millones de dólares. ¿Sí? Y eso es importante para la balanza de pagos, para el desarrollo futuro del Ecuador. Y el presidente le ha indicado toda una serie de acciones que el gobierno está llevando a cabo. ¿Para qué? Para darle seguridad a los empresarios privados nacionales e internacionales. El objetivo es atraer la inversión extranjera.
La inversión extranjera en el Ecuador, queridos amigos, es muy poca, realmente muy poca, si uno compara con Perú, que uno compara con Colombia, no digamos Chile. Nosotros nos quedamos muy bajo en la atracción de inversión directa extranjera. Y naturalmente hay reservas suficientes de los metales mencionados, así también como hay reservas probadas sumamente importantes de petróleo. De tal manera que yo creo que es positivo y ha sido exitosa en mi juicio personal la visita no solamente a Estados Unidos, sino a Canadá. Y en Canadá se han firmado 6 convenios de inversión por 4.800 millones de dólares, que no es que se va a invertir en el Ecuador pues esa cantidad en el sector minero en un año, no, sino en varios años. Pero eso es muy positivo porque eso da la idea de que los empresarios privados internacionales en este sector de la minería ven con buenos ojos el esfuerzo que está haciendo el gobierno ecuatoriano y lo que está logrando el presidente Noboa para restaurar, vuelvo a repetir, los equilibrios macroeconómicos del país. Eso es, ese viaje yo creo que va a dar buenos resultados, muy buenos resultados. Además, porque los organismos multilaterales de financiamiento, ya no solamente el Fondo Monetario Internacional, sino el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la Corporación Andina de Fomento, etcétera, ven con buenos ojos todo este esfuerzo en la política económica del gobierno y van a abrir sus puertas para darle más crédito para financiar una serie de proyectos estratégicos de inversión para el Estado ecuatoriano. Y amigos, eso son noticias positivas porque había que comentar, porque sencillamente ha habido pues en el Ecuador un poco de pesimismo por una serie de razones por parte de los empresarios privados nacionales e internacionales. Pero estas expectativas, en mi juicio personal, debido a todo este tema, estas acciones presidenciales en forma directa, aparte de lo que está trabajando la canciller, la ministra y una serie de ministros en el área económica y financiera, sencillamente creo que va a dar resultados dentro de poco. Naturalmente que eso creará condiciones adecuadas. ¿Para qué? Para acelerar más el crecimiento de la economía, porque un crecimiento de 0,8% que esté en la forma presupuestaria no es razonable. Yo creo que todo esto va a permitir que la economía crezca mucho más. Y a medida que crezca mucho más, porque la inversión privada nacional e internacional se va a empujar un poco más, especialmente a la internacional, creo yo, y espero no ser demasiado optimista, pero creo que eso se avecina y permitirá que la economía crezca mucho más que lo que prevé la reforma presupuestaria presentada a la Asamblea Nacional. Y eso implicará pues más empleo y más empleo. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros. Nos volveremos a ver la próxima semana con otro tema interesante, ¿sí? Global Hoy con Alan Carden. Emergencia continental. La ministra del Interior de la Argentina, la señora Cristina Bullrich, acaba de anunciar que ante la arremetida del crimen organizado en la ciudad de Rosario, el gran puerto fluvial del río Paraná, es la puerta de salida de significativas cantidades de la producción agrícola de la denominada pampa húmeda del noreste de Argentina. Su condición de gran puerto fluvial al final del río Paraná vuelve a Rosario un atractivo destino y a la vez punto de salida de esa producción, y también al conectarse con vecinos en los que la actividad del narcotráfico está en gran crecimiento, como una Bolivia convertida en el tercer productor mundial de cocaína, en gran medida gracias al indisimulado apoyo de las más importantes figuras del movimiento al socialismo, el partido del expresidente Morales y del actual Arce. En efecto, el primero presionó para conseguir que el área autorizada para el cultivo de hoja de coca, que se había establecido ya con un margen importante para disque cubrir una demanda interna para uso tradicional, se duplicara sin ningún argumento válido, con lo que el excedente, 20.000 hectáreas, se destina a la producción de gran cantidad de cocaína. Por su parte, el gobierno de Arce se ha revelado impotente o indiferente ante esta escalada del narcotráfico, cuya presencia se ha hecho evidente
con el aparecimiento de una amplia red de aeropuertos clandestinos en la región del Chapare, bastión de Morales y sus cocaleros, así como de la infiltración de los narcotraficantes en la justicia y la policía antinarcóticos, como quedó demostrado en el escandaloso caso de Marcet, un destacado narcotraficante uruguayo que además de su escape de manos de la policía boliviana que estaba por aprehenderlo, agradeció al jefe de la policía por el oportuno aviso que le dio, que le permitió escapar a tiempo. Pese a las indignadas protestas del gobierno boliviano ante los señalamientos que se le hacen de haber permitido, por su clara complicidad y negligencia, que Bolivia se convierta en un productor y exportador de cocaína de nivel mundial, su responsabilidad es manifiesta como se desprende de lo anterior. Esa gran capacidad exportable, unida a las facilidades que tradicionalmente ha brindado para que la cocaína procedente de la Amazonía peruana y colombiana ha potenciado el papel del país como ruta de paso, además de su producción propia, de la provisión de la droga que llega a Rosario para su exportación a Europa por la contaminación de contenedores, así como el abastecimiento de un creciente mercado de consumo regional en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. En efecto, Rosario se volvió un nuevo Guayaquil, por las mismas razones y con parecidas consecuencias. La violencia criminal se ha instalado en el puerto con sus siniestros operadores y sus sicarios que han obligado a sus habitantes a recluirse en casa para evitarse riesgos innecesarios. Con esos antecedentes, el gobernador de la provincia, que por primera vez en muchos años no es parte del peronismo, ha pedido apoyo federal ante la fundada sospecha de que la policía local se halla profundamente penetrada por el crimen organizado. La respuesta del gobierno ha sido inmediata, incorporándose a la lucha a elementos de la Policía Federal e inclusive a las Fuerzas Armadas, bajo un argumento que se está extendiendo entre los gobiernos de la región, como es la declaratoria de los delitos vinculados al narcotráfico como una actividad terrorista, tal como fuera declarado en Ecuador unos meses antes. Justamente sería Guayaquil la referencia que ya en el mes de enero pasado había hecho la ministra Bullrich para poner en perspectiva la gravedad de lo que podía pasar en Rosario y que efectivamente apenas a los 2 meses ha dado lugar a esta decisión. Antes que los siempre atentos defensores de los derechos de sicarios, secuestradores y asesinos pongan el grito en el cielo porque se está equiparando sus acciones a actos terroristas, a intimidar a la población con un propósito muy específico, el alcanzar el control sobre esta a nivel local, regional o nacional, por medio de acciones que, por su brutalidad, aterrorizan al entorno social que se siente indefenso ante estos. El terror, que es su instrumento, define cuál es el tratamiento jurídico que se debe aplicar. No solamente es terrorismo un ataque a un país, como en el 9/11, o la brutal incursión de Hamas en Israel hace 5 meses. El componente esencial del terrorismo es la aplicación calculada del terror para los fines establecidos específicos de quien lo emplea. El permitir que, en una sociedad, a cuenta de la defensa de unos muy sui generis derechos humanos, se pueda llegar a que ésta termine dominada por quienes instrumentan el terror y la violencia para su beneficio, es inaudito, pero lamentablemente no imposible. Basta la observación de lo que está ocurriendo en lo que alguna vez fue un país, Haití, para darnos cuenta que una espiral descendente hacia la ley de la selva es una posibilidad totalmente factible.
más allá de unos estertores finales de un intrascendente gobierno, producto de la degradación y descomposición que se produce en el país posterior al magnicidio de Jovenel Moïse, donde aparece implicada hasta su esposa, además de varios altos cargos gubernamentales, el ex primer ministro Claude Joseph, entre ellos. Esto no significa que antes del magnicidio el país se hubiera hallado en buen camino, al contrario. Moïse mismo se hallaba atrapado en un país en plena disolución, con pandillas criminales que dominaban las ciudades, convertidos en efecto en los recaudadores más efectivos de dinero de protección, cuando no de rescates por los secuestrados, a los que seguramente para estimular el pronto pago se torturaba en cámara para que sus parientes vieran lo que sucedería si no pagaban. Quien pueda considerar que esto no es terrorismo, carece de una elemental sensibilidad. Actos de esta naturaleza ya se han dado en el Ecuador con amputaciones de dedos, y varias ciudades han tenido el aleccionador espectáculo de cuerpos decapitados colgados de puentes para mejor comprensión de las capacidades y alcances de sus autores. La muerte de Moïse no ha hecho más que ahondar esta situación al punto que los delincuentes están en control de más del 80% de la capital, en pleno proceso de captura del Palacio Presidencial. El aeropuerto está inoperativo, así como el puerto. Las embajadas de Estados Unidos y de Alemania están ya evacuando, y el primer ministro, que se fue de gira por Kenia para conseguir la venida de una fuerza militar para controlar el país, no puede regresar y está varado en Puerto Rico, pues el gobierno dominicano, que comparte con Haití la isla de la Española, ha prohibido que ingrese a él. Uno de los capos pandilleros, que se ve a sí mismo como alguna especie de Robin Hood, ha anunciado su propósito de derrocar al gobierno, asunto que parecería sencillo. La pregunta obvia es, ¿para qué? Estaríamos ante la instalación de un Estado criminal en la mitad del Caribe a cargo de 10 millones de personas cuya supervivencia depende de la ayuda alimentaria de las Naciones Unidas, ya que la producción interna es inexistente para todos los fines prácticos. Haití es un ejemplo muy evidente del terrorismo desatado al que en su momento no se lo reconoció como tal. Es alentador que Ecuador y ahora Argentina se hayan decidido a tomar el toro por los cuernos y llamar a las cosas por su nombre. Muchas gracias. Editorial. Justicia en descomposición, artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. Siempre la gente ha dicho que la justicia tarda, pero llega, porque hay fe antes de credibilidad en la acción del hombre, en las instituciones y en las mismas leyes. No obstante, nada es para siempre. La intervención de la fiscal de la Nación ha posicionado la idea de que nunca es tarde y que cada quien debe rendir cuentas si no debido a la divinidad. Con voluntad propia, compromiso, además de poner en riesgo su vida y la de sus familiares, Diana Salazar es la persona con mayor credibilidad porque nos trae noticias diarias y dolorosas pero necesarias respecto de la infiltración de la política y el narco en la justicia. Pareciese que gran parte del sistema de administración de justicia está podrido. Metástasis en un primer momento, ahora purga en el segundo. Del primero la imagen es de un enfermo en estado terminal y del segundo se observa ese mismo sujeto que recibe paliativos. En los dos casos el diagnóstico es claro. El sistema de justicia no puede seguir como está. Por tanto, se requiere un remesón de tal magnitud hasta conseguir una institucionalidad nueva con gente honesta, normas claras, administración eficiente, actuación independiente por parte de los operadores de justicia por fuera del tufillo de los partidos y del narco. Entre las cosas que se destacan de la limpieza, resalta la amplitud, grosor y profundidad de la corrupción,
la interferencia del narco y la actuación directa de los malos políticos de los distintos partidos. Por tanto, no hay una acción deliberada, sino más bien el ataque certero contra una red que operaba a vista y paciencia de todo el mundo, o como se dice, era Vox Populi. Ahora, los compadres escurren el bulto y nadie se acuerda de nada. Amnesia colectiva y decadencia absoluta. Esto necesitábamos para saber en qué arenas movedizas se mueve nuestro país. La ciudadanía debe respaldar las acciones que impulsan los valores como elementos esenciales de la democracia frente a los acuerdos criminales entre políticos y mafia que nos han llevado a la metástasis. A meses de elecciones nos viene bien saber quién es quién. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. Y después de Purga, ¿qué se viene? Martín Pallares, El Expreso. Si se junta a Purga con Metástasis, el resultado es que hay dos temas que sumados embarran a las mafias políticas que aparecen en el uno y el otro. Uno de los temas es el asesinato de Fernando Villavicencio y el otro son las conexiones entre el narcotráfico y operadores políticos de partidos dominantes en el país. En Metástasis hay algunas señales para saber a quién le interesaba eliminar a Villavicencio. Ahí está Norero o el mismo Daniel Salcedo, entre otros. Todos mencionan la necesidad de desaparecer a Villavicencio, aunque ninguno se pone en evidencia como futuro autor material o intelectual del crimen. También aparecen elementos que harían pensar que la banda de los Lobos estuvo involucrada. Pero si a ese caso se suma el de Purga, la cosa se complica más. En Purga se ve que Daniel Salcedo, actualmente preso, quiso desviar las pesquisas sobre los autores del crimen y para ello se encargó de divulgar un video fabricado para hacer creer a todo el mundo que los Lobos no habían sido responsables. Para eso Salcedo instruye a Mayra Salazar que ponga en redes el video que tenía como única función lavar la cara de esa banda de delincuentes. Pero resulta que Mayra Salazar, quien en Metástasis aparecía como amante y operadora del narco Norero, en Purga aparece también como amiga íntima de Salcedo y operadora suya. No solo eso, Salazar, quien se ve en Metástasis que le hacía los mandados a Norero, en Purga se ve que hacía lo mismo para Pablo Muentes, el operador político de Jaime Nebot. Es decir, la suma de los datos recogidos en los dos operativos apunta a que muy posiblemente había una conexión entre los protagonistas de uno y otro. En el tema de la conexión del narco, la cosa también es fea. Mayra Salazar aparece en Metástasis como la operadora que le traía armamento a Norero y en Purga como amiga de uno de los jueces de la Corte Provincial del Guayas con quien planificaba envíos de droga en aviones privados. Sí, la misma Mayra Salazar que también en Purga aparece reportando a Muentes. Con estos datos se colige que entre el grupo político que aparece en Metástasis como afín a los narcos, hay conexión con los operadores políticos del partido que es actualmente socio del primero de la Asamblea, que une a ambos el desembosado interés por controlar la justicia, sobre todo en el Guayas. Si de Purga pasamos a otro caso que se derive de este, la cosa se puede poner mucho más color de hormiga de lo que ya está. Martín Pallares, El Expreso. Noticias internacionales. Oppenheimer arrasa con 7 Óscares y la Sociedad de la Nieve de Bayona se queda sin premio. Cumpliendo los pronósticos, la exitosa película sobre el padre de la bomba atómica, Oppenheimer, arrasa en los Oscars de este año, llevándose a casa 7 estatuillas de las 13 a las que optaba, incluidas las de Mejor Película, Mejor Director para Christopher Nolan y Mejor Actor para Cillian Murphy. Pobres criaturas de Yorgos Lanthimos obtuvo 4 estatuillas, incluida la de Mejor Actriz para Emma Stone, que venció a la favorita Lily Gladstone. La representación española se queda sin Oscar. La Sociedad de la Nieve de Bayona no consigue alzarse con el premio a la Mejor Película Internacional, mientras que Robot Dreams de Pablo Berger se queda sin la estatuilla a Mejor Película de Animación. Y el Oscar a Mejor Película Documental es para la ucraniana 20 días en Mariupol.
Israel asegura que permitirá celebrar el Ramadán en Jerusalén. Comienza el mes del Ramadán amenazado por la guerra de Israel sobre Gaza. Israel asegura que permitirá el acceso al monte del templo en Jerusalén. Sin embargo, los servicios de seguridad israelíes han impuesto restricciones a quienes querían orar allí, impidiendo el paso a gran cantidad de fieles que querían acceder. En Jerusalén, los musulmanes intentan reunirse en la mezquita de Al-Aqsa, en el monte del templo, para celebrar el Ramadán en medio de la mayor matanza en la región en el último cuarto de siglo. בימים אלו מדינת ישראל נמצאת במערכה קשה שהחלה במתקפה הרצחנית של מחבלי החמאס על אזרחי ישראל כולם ובהם גם מוסלמים. המלחמה שלנו היא אינה נגד האסלאם, אלא נגד מי שפגעו בערכי האסלאם. נגד מי שעשו פשעים נגד האנושות וביקשו גם לקרוע את החברה בישראל ואת עתידנו המשותף. En la franja de Gaza, sin embargo, los fieles no tienen muchas opciones. Las autoridades de Gaza, gobernadas por Hamas, informaron que más de 1000 mezquitas han sido destruidas o gravemente dañadas por Israel, y no es posible entrar en ellas. La tregua no ha llegado a Gaza. Israel se retiró de las conversaciones, alegando que Hamas se niega a dar una lista completa de los rehenes que aún están vivos en Gaza. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados.
Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoli, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoli. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoli es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoli. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.